Según la leyenda negra, el 12 de octubre de 1492 se inició la conquista más infame de la historia de la humanidad, la conquista de América. Una gran parte de la leyenda negra se basa en los textos del fraile español Bartolomé de las Casas, un dominico que nunca aprendió una lengua nativa, pero que escribió un bestseller llamado Brevísima relación de la destrucción de las Indias. En esta obra, el fraile Casas afirmó que los cristianos cayeron como lobos y tigres hambrientos sobre los inocentes nativos americanos, que eran pacíficos como los monjes y las monjas de los conventos españoles y que vivían en su bello paraíso ecologista hasta que llegaron los europeos, sin hambrunas, sin enfermedades y sin esclavitud, siendo incapaces de guardar rencor o de usar la violencia. Como de las Casas dijo que a América habían ido muchos presos, posteriores historiadores han afirmado que esos sádicos conquistadores y colonizadores fueron enviados al Nuevo Mundo por los reyes católicos, que aprovecharon el descubrimiento de América para vaciar las cárceles del Reino de Castilla, librándose de toda la escoria que les estorbaba, puesto que Francia e Inglaterra sí que desterraron más tarde a decenas de miles de reclusos a sus colonias. Los conquistadores y colonizadores tenían, según la leyenda negra, una insaciable sed de oro, por lo que no dudaron en masacrar y esclavizar a los nativos, mientras que otros imperios como el británico, en vez de buscar oro, buscaron cómo alimentar y vestir a su población, desarrollando un importante comercio global gracias a la Revolución Industrial. ¿Fueron realmente aniquilados los pueblos precolombinos y sus culturas por los españoles? ¿O los enemigos históricos de España han usado un espejo para acusarla de los crímenes que ellos cometieron? Vayamos al principio. ¿Por qué fueron los españoles a América? En el siglo XV, el negocio más rentable para cualquier europeo era comerciar con Asia, trayendo a través de las rutas de la seda y las especias multitud de artículos como porcelanas, tintes, sedas, lino, piedras preciosas, perlas, ámbar, coral y otros productos, siendo especialmente solicitadas las especias, que se pagaban al peso más caras que el oro. Con un saco de especias se pagaba el sueldo de varias personas durante un año y se utilizaban para muchísimas cosas, sobre todo para condimentar los alimentos, dándoles mejor olor y sabor, para conservarlos, como medicamentos y como afrodisíacos. Este comercio con Asia ya existía en la época del Imperio Romano, dedicando los romanos cada año más de 100 millones de sextercios a adquirir artículos que procedían de India y de China. Pero este comercio tan rentable se acabó cuando los turcos conquistaron Constantinopla en el año 1453, cortando el acceso a Asia por el este, siendo necesaria entonces una nueva ruta que llevara a los europeos hasta los codiciados productos. Portugal pretendía rodear África para llegar al mar de la India, pero Castilla no podía hacerlo al haber firmado con Portugal el Tratado de Alcasovas. Entonces en Castilla apareció un hombre llamado Cristóbal Colón, que proponía una ruta alternativa para llegar a la India navegando hacia poniente, o sea, hacia el oeste, tras haber sido rechazado su proyecto por Juan II, rey de Portugal. La idea de Colón de navegar hacia el oeste fue apoyada por los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, gracias a la ayuda de los monjes franciscanos del monasterio de la Rábida, donde Colón vivió durante meses. Si la leyenda negra fuera cierta y los reyes católicos hubieran sido unos fanáticos religiosos, habrían quemado en la hoguera a Colón por decir que la tierra era redonda, como sí le sucedió a Miguel Servet, el judío español que descubrió la circulación pulmonar de la sangre
y que fue quemado en Suiza por los protestantes calvinistas. Sin embargo, lo que hicieron los Reyes Católicos fue apoyar el proyecto y otorgar a Colón un montón de privilegios que fueron recogidos en un documento conocido como Capitulaciones de Santa Fe. El problema ahora sería cómo conseguir hombres que fueran con Colón, pues en esa época la mayor parte de la gente pensaba que la Tierra era plana y que si se navegaba hacia el oeste se llegaría al borde del planeta cayendo los barcos por el abismo. Por ello, previendo los Reyes Católicos que el almirante tendría problemas para encontrar hombres dispuestos a arriesgar su vida viajando por un mar desconocido, le dieron a Colón una cédula real que le autorizaba a sacar de la cárcel presos para llevárselos como marineros en su aventura. En el libro de los privilegios del almirante Colón, que fue recopilado por él mismo en 1498, efectivamente hay documentos que se refieren a indultos para quienes hubieran cometido delitos de cualquier naturaleza, salvo la herejía o la lesa majestad. Así que Colón pudo llenar sus barcos de convictos. ¿Pero fue así? ¿Cuántos presos fueron en este viaje? Cuando los hermanos Pinzón supieron que Colón pensaba reclutar presos para buscar la ruta por el oeste hacia las Especias, como no se fiaban de viajar durante meses metidos en un barco con maleantes, protestaron enérgicamente contra el embarque de convictos. Pero no pudieron evitar que el almirante llevara en este viaje, tal y como dijo Bartolomé de las Casas, un total de 4 reos muy peligrosos que habían sido condenados a muerte, o que tal vez no fueran tan peligrosos. Según la historiadora norteamericana Alice Gould, que dedicó 6 años de su vida a estudiar en los archivos de Simancas qué tripulación llevó Colón al Nuevo Mundo, el primer convicto que embarcó hacia América se llamaba Bartolomé de Torres y era vecino de Palos, en Huelva. Este hombre había sido condenado a muerte por cegar la vida de Juan Martín, el pregonero del pueblo, de una cuchillada, pero antes de ser ajusticiado se fugó de la cárcel con la ayuda de 3 amigos o parientes llamados Juan de Moguer, Alonso Clavijo y Pedro Izquierdo. Estos 3 últimos fueron también condenados a muerte porque en esa época se recibía la misma pena que aquel al que se ayudaba a fugarse, siendo condenados los 3 en un juicio en el que ellos no estaban presentes, estando por lo tanto en rebeldía. Y según Alice Gould, el referido Bartolomé se fugó de la cárcel precisamente para poder embarcarse con Colón junto a los 3 que le habían ayudado a escapar, al averiguar a alguno de ellos que si se embarcaban en esta expedición, ninguno cumpliría su sentencia de muerte. Es decir, Colón no sacó a estas 4 personas de la cárcel, sino que ellos, que estaban huidos de la justicia, se presentaron ante el almirante voluntariamente. Estos hombres podrían haber conocido el tema del indulto porque en Moguer, de donde era Juan, se fabricó la carabela Santa Clara, con muy buenas encinas y pinos de la zona, rebautizada más tarde como Carabela la Niña, por pertenecer a la familia de Juan Niño. De Moguer era también un piloto de Colón y algunos marineros que fueron en este viaje. O tal vez supieron de la posibilidad de acogerse al perdón real, porque Bartolomé era de Palos, de donde eran también los hermanos Pinzón y muchos de los marinos que embarcaron en este primer viaje. Como los Reyes Católicos solo concedieron en total 4 perdones reales en esta primera expedición, podemos afirmar que no hubo un embarque masivo de convictos y que Colón no fue a buscarlos ni a las cárceles de Castilla ni a los manicomios. Y de hecho, de no ser por el dinero y el prestigio de Martín Pinzón, no se hubiera conseguido marineros suficientes para zarpar con las 3 naves. En cuanto a los 4 prófugos de la justicia, el indulto no anulaba la pena de muerte, sino que se suspendía la ejecución de la sentencia durante el tiempo que durara el viaje, que estaba estimado en 1 año y medio, durante el cual serían tratados los reos como hombres libres,
pero estando los 4 obligados a regresar a Castilla para recibir el perdón real definitivo, y si morían durante el camino, este perdón se les concedía de forma póstuma. ¿Cuánto costó esta primera expedición? El primer viaje de exploración de Colón salió del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, el 3 de agosto de 1492, con 3 naves de madera en las que iban entre 90 y 120 hombres. Esta expedición costó 2 millones de maravedíes, de los cuales la corona, en principio, pondría algo más de la mitad, pero no empeñando las joyas de la reina Isabel, que ya habían sido dadas en garantía para las guerras de Granada, sino con un préstamo de más de 1 millón de maravedíes de Luis de Santángel, escribano real y prestamista, que no era judío como muchos creen, sino descendiente de hebreos convertidos voluntariamente al cristianismo a partir de la disputa de Tortosa de 1413. Solo en Castilla más de 250.000 judíos se habían convertido al cristianismo antes de mediados del siglo XV, estando convertidos 2 de cada 3 de ellos antes de que los reyes católicos dieran la orden de conversión o expulsión. Los cristianos nuevos, como se les llamaba, ocuparon puestos muy importantes en la corte y en la iglesia, llegando a ser muy buenos amigos de la reina. Incluso el propio rey Fernando era tataranieto de una rica judía llamada Paloma. El Papa ordenó al obispo de Badajoz, Fonseca, pagar el préstamo de Santángel antes de que partieran las naves, con el dinero que los castellanos habían aportado para las cruzadas. El resto del dinero lo puso el pueblo de Palos de Huelva, pagando una multa por haber atacado a los portugueses en tiempo de paz, en forma de 2 carabelas valoradas en 360.000 maravedíes, y los últimos 500.000 los habría aportado Colón con otros inversores y prestamistas. Sin embargo, según algunos historiadores, en realidad las carabelas embargadas por Colón en Palos por orden de los reyes fueron rechazadas por los hermanos Pinzón, quienes se encargaron de buscar otras más aptas para este largo viaje, aportando a ellos mismos, entre unas cosas y otras, unos 500.000 maravedíes. Y así lo sostuvieron los historiadores Ángel Ortega y Jesús Varela, pues los Pinzón eran una saga de marinos de probable origen aragonés que obtuvieron un gran éxito económico comerciando por el Mediterráneo. Según Antonio Domínguez Ortiz, los 2 millones de maravedíes que costó esta expedición equivaldrían actualmente a más de 1.200.000 euros, y se esperaba recuperar la inversión con el comercio de sedas y especias. Si no fueron sacados de la cárcel ni del manicomio, ¿de dónde procedían los marineros que fueron con Colón? Los marineros procedían de todo el reino de Castilla, sobre todo eran andaluces y extremeños, pero no faltaron gallegos, vascos, canarios y gente de otras partes de la península. Hubo un irlandés de Galway, un calabrés, un genovés y varios portugueses, según el historiador norteamericano Samuel Morrison. También hay que decir que viajaron con Colón musulmanes recién convertidos al cristianismo, conocidos como moriscos. Algunos tan destacados como los hermanos Pinzón o Rodrigo de Triana, siendo importante la aportación tanto humana como técnica y económica de los moriscos, según el historiador Salvador Gómez Nogales. En este primer viaje Colón llevó un sastre, un platero, un pintor y un traductor de hebreo y árabe, pero no embarcó ni un solo sacerdote, ni un solo soldado, ni una sola mujer. Esto se debería, según algunos historiadores y publicaciones sefarditas, a que buena parte de la tripulación de este primer viaje
estaba formada por judíos conversos, es decir, cristianos nuevos a los que ellos llaman criptojudíos para destacar que eran falsos conversos. Y entre ellos destacarían a Rodrigo de Triana, que entonces ya no sería de origen musulmán, y el propio Cristóbal Colón. En el reciente programa de Radio Televisión Española, Colón ADN, su verdadero origen, tras el estudio de los restos del descubridor y uno de sus hijos, parece quedar demostrada la teoría según la cual Cristóbal Colón podría ser un criptojudío nacido en Valencia u otro lugar del arco occidental mediterráneo. Y según las teorías sefarditas, lo que Colón buscaba era una ruta para llevar a los judíos a Jerusalén. Sin embargo, tras la emisión del programa, varios genetistas e historiadores han negado que se haya demostrado que fuera judío, pues una cosa es ser semita según su ADN y otra muy distinta, ser hebreo o practicar la religión del judaísmo. Si realmente Colón era un judío converso, habría ocultado su origen para evitar la aplicación de los llamados estatutos de limpieza de sangre, que impedían a los conversos procedentes del judaísmo o del islamismo obtener títulos nobiliarios y desempeñar cargos públicos de importancia, como los de gobernador o virrey de las tierras por descubrir. Aunque hay que decir que la idea de la limpieza de sangre procede precisamente del judaísmo, que prohibía el matrimonio con gentiles, o sea, con los que no practicaban esta religión, para preservar la pureza familiar. Estos estatutos de limpieza de sangre no eran, sin embargo, aplicables a los nativos americanos, que eran considerados de sangre pura, pues no habían practicado previamente ni el judaísmo ni el islamismo, conservando los nobles nativos americanos todos sus títulos y pudiendo contraer matrimonio la aristocracia nativa con la más alta nobleza española. En todo caso, estos estatutos de limpieza de sangre nunca lograron impedir el ascenso imparable de los cristianos nuevos o conversos, especialmente de los que procedían del judaísmo. Conversos y cristianos viejos embarcaron juntos con Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón rumbo a Poniente en 1492, siendo los primeros europeos en atravesar el Océano Atlántico por su parte más ancha, navegando por el temido Mar Tenebroso de este a oeste, realizando un épico viaje que cambiaría para siempre la historia de la humanidad.